Como siempre, entonces nos presentamos, somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde Casa Lepage, Art Hotel, con todo el equipo que nos apoya atrás, en este hermoso edificio del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, uno de estos lugares este lugar que estuvimos recorriendo a través del video y que invitamos durante este mes particularmente y durante estas vacaciones de invierno a recorrer personalmente, también como conmemoración, como decíamos la vez pasada, de nuestro mes de la independencia, y además como hermosa excusa para recorrer no solo Casa Lepage, sino todo este hermoso casco histórico y sentirnos turistas en nuestra propia ciudad. Este es es de hecho nuestro barrio fundacional, ¿no? Nosotros estamos muy cerquita de la Plaza de Mayo, y de eso da cuenta todo el patrimonio que se ha podido recuperar en el edificio, tanto el patrimonio arquitectónico en pie, como los distintos restos arqueológicos que fuimos recuperando durante las tareas de puesta en valor del edificio, que por suerte llevaron muchos años, se hicieron con mucha conciencia y nos permitieron además recuperar objetos y estructuras que fueron integradas a la propuesta de Casa Lepage. Lo destaco y lo menciono como siempre, pero hoy un poquito más, porque vamos a estar hablando de casos de resignificación del patrimonio, de restauración, de patrimonio industrial. En este caso se trataba de una galería comercial, sería patrimonio comercial, pero tiene mucho que ver con el tema de hoy en cuanto a las opciones que uno tiene a la hora de revalorizar el patrimonio y resignificarlo, y las decisiones que a veces son difíciles, a veces no conforman a todos, que hay que ir tomando en vistas de esta preservación, que en eso sí estamos de acuerdo, queremos preservar el patrimonio. Pero después surgen los debates a propósito de cómo y para quién, ¿no? Sí, yo cada vez que veo algún edificio que está en ruinas o en mis exploraciones encuentro alguno de esos edificios, la verdad que me da mucha pena que esté en estado de abandono y la verdad que eh, lo ideal sería que se pueda recuperar y no que esté en un estado ruinoso, ¿no? Es Ujú. lamentable. Bueno, he estado en varios lugares y el último que estuve me dio mucha pena, así que, pero bueno, ojalá se tome más conciencia. Sí, 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 sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de estas cuestiones que tanto nos atañen, y vamos a estar ofreciendo también distintas miradas sobre por qué y cómo preservar este patrimonio. En particular hoy vamos a estar hablando de las chimeneas, que son un poco el icono de algo más amplio, que es el patrimonio industrial. Vamos a estar hablando, como les anticipaba, de distintos tipos, distintos casos y distintas miradas de estas chimeneas, experiencias de conservación, restauración, resignificación de estos tótems. Tótem no la pusimos, pero también puede ser una metáfora para ¿Por qué no? estructuras. Cuéntenos entonces, ¿hay uno de estos tótems de la industria? ¿Hay chimeneas en su... Es enano. Esta es una enana. Esta la encontraron demoliendo, justamente. Ah, mirá vos. Muy poquito, el año pasado, si no me equivoco, y Está fue escondida. en Suárez al 1700, demolieron una propiedad y adentro estaba la chimenea, que en realidad ya se sabía que estaba, y que una ONG, que es Proteger Barracas, apuntó a que se la conservara, y bueno, fue así. Este es uno de los casos favorables al patrimonio, por lo menos hasta el momento, sí. En Aiza, Eva Perón y La Salle, Parque Avellaneda, la que estamos mostrando sí es la de Barracas. ¿Otras chimeneas en sus barrios? ¿Falsas chimeneas? Acá Chimeneas, dice, acá en mi barrio hay varias, y hay tenemos... hay una ex chimenea, es el patio de la Comuna 1. Ex Padelay, de verdad, sí, ahí estuvimos con los Ujú. chicos de Ah, es verdad, esa no policía. la pusimos, ¿eh? Estuvimos ahí haciendo unas La del ex intervenciones Padelay. arqueológicas hace Ujú. un par de años atrás y la chimenea todavía se mantiene en pie, no la derribaron. Sí, es Muy, verdad, muy bonita. es verdad. Hay en realidad falsas chimeneas, ¿no? De las Acá 20. están hablando de Merlo, Gran Buenos Aires, zona Fabril. Obvio que hay chimeneas. Tal vez en mi foto vean chimeneitas. Humboldt y Camargo, dice Ariel. En realidad es una ventilación del sistema local.
Bueno. Sí, a veces confundidas con faroles, inclusive, ¿no? O con pararrayos. En mi barrio hay varias, por lo menos cerca, tengo varias chimeneas, y es notorio el tema de cómo te condiciona el aroma que sale de la chimenea. Y bueno, es el juego típico de qué están haciendo en la fábrica hoy, porque es una fábrica de esencias para uso alimentario, y siempre estamos compitiendo a ver quién adivina. Por ejemplo, palito de la selva, a veces parece chisitos, hay distintos olores según lo que estén elaborando. Mientras no pierdas el olfato. Claro. Bueno, está bueno porque es una especie de hisopado rapidísimo. Claro, Si en claro, mi barrio enseguida te das cuenta si el saltás olor, de uno claro, ya te o das tenés cuenta bicho. que podés estar afectado. Bueno, las chimeneas, como decíamos, son ítems del patrimonio material urbano. Por eso, como tales, están dotadas de un montón de significados. Para cada uno de nosotros probablemente tenga un significado distinto. Están dotadas de mucha emotividad también. Piensen que los barrios de los cuales vamos a estar hablando surgieron con estas fábricas, ¿no? Las fábricas le daban a los barrios los tiempos, ¿no? Uno escuchaba la sirena o el pito o el silbato que llamaba al trabajo o que marcaba el fin de la jornada, los mismos olores de los que estábamos hablando, ¿no? Cómo todo esto hace que uno el patrimonio lo percibe con los 5 sentidos, ¿no? Y además el significado que tuvieron estas chimeneas a lo largo del tiempo fue cambiando. Vamos a ver que a fines del siglo XIX, cuando la gran mayoría de estas chimeneas comenzaba a construirse, ¿no? A principios del XX, eran vistos realmente como faros de la civilización, como monumentos al progreso, ¿no? Acá tenemos varias de estas expresiones. Faros de la civilización las llaman Brosetti. Ahora vamos a leer también un poquito a propósito de un comentario que él hace de un establecimiento industrial. Símbolos de pujanza febril, obeliscos de ladrillos humeantes, las llama el arquitecto Tartarini, a quien hoy vamos a estar mencionando mucho. Son centinelas de referencia ineludible, dice también Tartarini. Para los habitantes de un lugar, se convierten realmente en puntos de referencia, ¿no? Estas chimeneas. Hacia fines del siglo XIX, nuestros cronistas, los que solemos mencionar habitualmente, estaban asombrados y optimistas ante la proliferación de estos tótems del progreso, ¿no? Quería contarles, para empezar, ya que no corresponde a Buenos Aires, pero como tuve la hermosa experiencia de participar en esto y la sensación de ver crecer una chimenea o de ver elevarse una chimenea en el medio de la selva misionera, se los quería compartir y además quería leerles las palabras que algunos de estos cronistas dedicaron a este emprendimiento. Se trata del ingenio azucarero, el ingenio San Juan, que bueno, fue establecido por Rudecindo Roca a fines del siglo XIX. Tiene una historia triste y violenta también, ¿no? Se encuentra en Santa Ana, Misiones. Tiene una historia triste y violenta porque allí era donde eran forzados a trabajar los indígenas conquistados a través de la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Eran deportados y llevados a trabajar en condiciones de esclavitud, por lo cual se produjeron ahí varios levantamientos indígenas, ¿no? Es un lugar de un significado histórico importantísimo, de un momento en que las Misiones se estaba empezando a conformar como un polo azucarero, luego cae, ¿no? Por la competencia de Tucumán, pero había varios establecimientos azucareros, todavía los hay en Santa Ana. Y fíjense la diferencia entre cómo se ve el lugar al día de hoy, que es una de las reservas de compensación de Yacyretá y que busca convertirse en parque nacional, a la izquierda, donde se ve la chimenea ahí asomando entre la selva paranaense, y cómo se veía totalmente el paisaje desmontado de principios del siglo XX a la derecha. Esto nos hace pensar también en cómo era apreciado positivamente, ¿no? Todo este ganarle terreno a la naturaleza por parte de la industria de una nación que estaba creciendo, ¿no?
que estaba creciendo con todas las contradicciones y violencias que ya mencionamos. No encontré las fotos porque, bueno, han perecido con alguna computadora, pero no sé si llegan a ver ahí que también se puede acceder a la base de la chimenea, ¿no? Y Perfecto. les quiero leer lo que decían nuestros amigos, Holmberg y Ambrosetti, a propósito de este establecimiento, particularmente el de Rudecindo Roca en Campo San Juan. Holmberg lo visitó en 1884, cuando fue a Misiones con su viaje financiado por la Academia Nacional de Ciencias. Pasó por Campo San Juan y quedó sorprendido por la tecnología que vio. Dijo: por todas partes las plantaciones se hallan surcadas de vías de covil. La pequeña locomotora espera el momento de arrastrar la dulce carga, y el surtidor de agua, movido a vapor, hunde su tubo en el río para arrojar a los refrigeradores una catarata de agua en un instante. A unos 300 metros tierra adentro se levanta el magnífico edificio, hecho a todo costo, donde se halla dispuesta la maquinaria de último modelo. Al examinar más tarde esa maquinaria me causó una agradable impresión el conjunto de tubos, las placas selladas, las bielas, los engranes, prensas, destiladores, etc. Estaba feliz, ¿no?, de ver todos estos aparejos en funcionamiento. También Ambrosetti pasa en 1896 durante su tercer viaje a Misiones y describe este ingenio en la costa del Paraná, que en ese momento ya estaba administrado por Bemberg, ¿no? Dice, también con una valoración muy, muy positiva, dice: por el lado de la vía marchábamos sin dejar de admirar el extenso cañaveral que se perdía de vista en todas direcciones. La plantación de caña ocupa una extensión de 200 hectáreas y está cruzada en gran parte por la vía del ferrocarril, que recorre un trayecto de 8 kilómetros. Al fin llegamos al ingenio, preciosa construcción de ladrillos, muy sólida, que se eleva cerca de la costa del río, coronada por su alta chimenea, también de material cocido. Total, un centro civilizado en medio de la selva virgen y a orillas del casi solitario Alto Paraná, en cuyas turbulentas aguas se refleja como grata promesa del porvenir la larga chimenea, que cual faro de civilización se yergue destacando su silueta clara del fondo oscuro de la selva impenetrable y salvaje que le sirve de marco. Qué distinta percepción, ¿no?, de lo que era la conservación. Ahora tenemos una necesidad de conservar esta selva, ¿no?, y de gozarla desde otras esferas de nuestra vida, ¿no?, y no solamente desmontarla para ir hacia este progreso, ¿no? Una visión muy, muy diferente, muy, muy distinta, pero que nos habla de cómo eran percibidas estas chimeneas en el momento de su construcción, ¿no? Y dejando de lado también estas violencias, tanto contra la naturaleza como en este caso contra las poblaciones indígenas que se produjeron en la construcción de estos establecimientos, ¿no? Luego podemos hablar de una visión un poquito más moderna, ¿no? Ya lejos de esta generación del 80, de esta visión tan optimista y tan progresista, podemos hablar de otras connotaciones que han adquirido las chimeneas. Las chimeneas han sido consideradas, como dice Tartarini, como testimonios de una cultura del trabajo. Así es que las vemos representadas, por ejemplo, en toda la heráldica de los barrios, ¿no?, de muchos barrios. Representan el nacimiento mismo de estos barrios obreros, representan esta cultura del trabajo, representan esta pujanza también un poco quizás más humilde, en términos más humildes que lo que mencionaba la generación del 80, pero una vivísima actividad, ¿no?, que le fue cambiando la geografía a nuestra ciudad y cambiando las identidades de los pobladores de cada uno de estos barrios. María Gaña dice, el escudo de Villa Lugano también tiene. Bueno, sí, quedamos Vamos a pasar por la General Paz y ver la sigue antigua buscando y Jabonería, hay la muchos. antigua Pirelli, Uh-huh. y se ven las chimeneas. Todavía se ven tan. Uh-huh. Además de este valor histórico y, si quieren, sentimental o social que tienen las chimeneas, tienen valor arquitectónico, porque piensen que han sido construidas en un momento en el que, como nos explica Tartarini, ejecutar una chimenea, ¿sí?, significaba también tener otro soporte para el historicismo. Entonces estas chimeneas, además de ser
importantes como testimonios, son importantes como obra, ¿no? Porque tienen un tratamiento formal que tiene que ver con el estilo en boga en la época, ¿no? Que se aplicaba en clave industrial, un poco como lo que estuvimos viendo tantas veces con las usinas, los mercados, ¿no? Con un montón de arquitecturas industriales donde se aplicaban estilos arquitectónicos, estéticas particulares en boga en la época a distintos usos, ¿no? En este caso, vamos a leer directamente la descripción de Tartarini, que es muy acertada. Generalmente, esos esbeltos cilindros de ladrillos rojizos a la vista se proyectaban como las fachadas de la arquitectura histórica, es decir, a columna. En su parte baja, una parte robusta a modo de basamento o pedestal. En su desarrollo, un tronco o fuste, y en su parte superior un capitel o remate que concentraba el mayor despliegue ornamental, con sucesiones de arquillos, cornizamentos y hasta un adorno metálico por encima de la boca que culminaba la composición. Además también lo fuerte que son, ¿no? Porque después Sí, de 100 bueno, años todavía hechas se mantiene en pie, ¿no? La buena construcción, la buena base. Aún se realmente, mantiene en pie después de 100 años. materiales óptimos, ¿no? Estos ladrillos industriales, algunos locales, otros importados, Sí, materiales. Santo San Isidro, he visto Uh-huh. ladrillos San Isidro, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, acá vemos además el esfuerzo que representaron, el esfuerzo constructivo, ¿no? Porque la gran mayoría de ellas fueron hechas así. Piensen, esta técnica constructiva para chimeneas de 40 metros, más o menos, ¿no? Entre 30 y 40 metros. Este esquema está muy interesante y tiene que ver con trabajos realizados en Madrid. Y con eso nos acercamos a cómo están siendo vistas las chimeneas en el mundo. España, en este sentido, es pionera. Creo que tiene un montón de proyectos de recuperación del patrimonio industrial, que no solo tienen que ver con obras privadas, sino también con políticas de cada una de las zonas, con intentos de generar corredores turísticos, ¿no? Y con mucha participación de la comunidad. Esto es algo que yo veo como algo muy positivo. Acá tenemos otro ejemplo español. El patrimonio industrial es algo que está en boca de todos desde hace ya algunas décadas, ¿no? Es paradójico, pero a medida que fueron cerrando las industrias, a medida que fueron entrando en crisis muchas de ellas, se comienza a hablar tiempo después de la recuperación de estas estructuras, ¿no? Que en general tienen que ver con una refuncionalización. Difícilmente estas fábricas puedan volver a funcionar como fábricas, ¿no? Por ejemplo, esta fábrica, este es un cotonificio, no me sale en castellano, un emprendimiento algodonero en Italia, ¿no? En este caso, lugar UNESCO protegido, ¿no? No van a volver a funcionar como fábricas, pero ahí está el debate, ¿no? ¿Cómo tendrían que funcionar entonces? En la Claro. Argentina hay algunos casos paradigmáticos, como el de Liebig, ¿no? Que pasó de polo industrial a punto turístico, y pasó justamente por tener este establecimiento allí, ¿no? Vemos también el caso de la Forestal en Villa Ana, en Santa Fe, reabierta como espacio de memoria por acontecimientos también violentos que ocurrieron a principios del siglo XX allí, ¿no? Por parte de obreros de la Forestal que fueron reprimidos durante una manifestación. Y se reabrió como espacio de memoria. También teníamos el caso de Campo San Juan, en Misiones, que ahora tiene que ver con una reserva natural y cultural. Y acá, por supuesto, tenemos a nuestro viajero estrella, ¿no? Bueno, El justamente caso de Martín García. Contanos un poquito el Naina caso de Martín Martín García, bueno, García. uno de los tantos viajes que hice a la isla Martín García remando. Y cada vez que estábamos en la isla salíamos a recorrerla, a ver los lugares que hay abandonados, muchos lugares abandonados en la isla Martín García. Y una de las atracciones que se ve desde que uno va remando y llega a la isla es la chimenea del crematorio que perteneció al Lazareto de la isla Martín García, que se mantiene todavía en pie, está en conservación, porque la parte de los hornillos ahora van a ver más adelante una foto, está conservado con un techo de chapa para que no digamos, los materiales no se pudran o que se siga manteniendo.
Bueno, esto es una foto en uno de los tantos viajes, entrando, digamos, a la puerta de lo que es la chimenea, ¿no? Y como les contaba, perteneció al Lazareto, que ya el Lazareto no queda nada, quedan apenas algunas ruinas. Menos mal que entraste a la chimenea y no al horno. Igual al horno seguro que entraste también. No, no, era muy chiquitito y no se puede, era complicado. En la No selva se quedan sale vivo. Iba a salir un poco más morocho, igual estoy un poquito más morocho. Alrededor quedan muy algunos vestigios del Lazareto, pero el Lazareto fue borrado prácticamente. Quedó en pie la chimenea, que uno cuando llega al lugar, bueno, se pone a imaginar todo lo que pasaba ahí, ¿no? Hablan de que cremaban los cuerpos de la gente de la fiera amarilla, etc. Pero bueno, la cuestión es que este Lazareto, bueno, era una construcción que contaba de 3 pabellones para los pasajeros de primera clase. Estamos hablando acá de los barcos, de los pasajeros, de los inmigrantes que llegaban y hacían cuarentena en la isla Martín García, y también el Lazareto funcionó para los habitantes de la isla. Dice que cada uno poseía 28 piezas para 2 personas, 2 cocinas que se ocupaban de alimentarlos. Luego había 8 pabellones para tercera clase, cada uno con 472 cuchetas que tenían un colchón, una frazada y una almohada. Había 3 cocinas afectadas de este sector, los hombres y las mujeres permanecían separados. Este era el complejo, digamos, que formaba el Lazareto, donde los inmigrantes que llegaban antes de entrar a Buenos Aires hacían una especie de cuarentena. Bueno, justamente ahora estamos en todo este tema de la cuarentena. Ellos llegaban a la isla Martín García, estaban apartados de la ciudad, hacían su cuarentena y luego entraban a Buenos Aires. Por supuesto que muchos de los inmigrantes que llegaban a la isla, después del viaje largo, llegaban enfermos, algunos desnutridos, se los alimentaba, pero algunos llegaban en tal mal estado que no lograban sobrevivir y fallecían. Vamos a ver la siguiente imagen, que es de la chimenea. Y unas descripciones que hacen acá Rubén Darío, que él vivió en la isla Martín García. Dice que el complejo, bueno, esta es la chimenea, pueden ver, el complejo entero, ¿sí? El techito que yo les contaba, que conserva, digamos, los hornillos, pueden ver las entraditas, y la chimenea que por un lado tiene algunos ladrillos que ya se han caído, pero todavía se mantiene en pie. El complejo contaba de un horno donde se cremaban a las víctimas de enfermedades. Cuentan que cuando terminaron de construirlo probaron con una vaquillona. La primera víctima fue esta vaquillona. Esto lo cuenta Rubén Darío, como les decía, que vivió en la isla un tiempo. Dice, en las notas que escribió para el diario La Nación, con el título de Cartas del Lazareto compiladas por Pedro Luis García. Describió que una cremación duraba cerca de 1 hora y media. Al día siguiente se recogían las cenizas, se las trituraban y se las colocaban en una pequeña caja de zinc, que era depositada en una estantería en la oficina de intendencia. Miren todo el proceso, ¿no? Cada una de ellas tenía el nombre del fallecido y un resumen de su historia clínica. Así el hombre moría, lo cremaban, lo metían entre una cajita y iba con sus documentos. Más de uno seguramente muy solo, ¿no? ¿Cómo? Más de uno muy solo seguramente. Seguro. Bueno, cada vez que estábamos ahí en la isla, era uno de los lugares para ir a visitar y nos imaginábamos un montón de historias alrededor de esa chimenea y de ese horno con respecto a esa época, ¿no? Uh-huh. Después le voy a contar otra aventura que pasó el fin de semana pasado también en una cocina hidroeléctrica, ya que estamos acá con los vecinos. Yo anduve también metida en hornos de ladrillo en la selva, pero también perdí todas esas fotos. Mira, en algún momento que las recupere, seguro las mostramos, porque son esos lugares tan mágicos, ¿no? Donde la historia y la naturaleza se entremezclan de una manera muy, muy particular. Bueno, en Buenos Aires tenemos, por supuesto, basta con imaginarse la cantidad que se han perdido, ¿no? Porque una ciudad como Buenos Aires, con este tipo de crecimiento, primero, cómo se industrializó tan rápidamente, y segundo, cómo se desindustrializó tan rápidamente, realmente fueron cambios abruptos. En este momento nos quedan algunas chimeneas, pero se ha perdido muchísimas. Otras están mutiladas porque están en mal estado de preservación o han tenido que ser parcialmente demolidas por motivos de seguridad. Otras, como decíamos, están siendo protegidas, como es el caso de estas ventiletas cloacales que están restauradas y protegidas por AISA mismo, ¿no? Tenemos chimeneas de distintos tipos, desde chimeneas de cualquier tipo de fábrica a chimeneas vinculadas con los servicios, usinas eléctricas, como vemos aquí,
fábricas de gas, plantas vinculadas con el servicio de agua. Y ahora quería comentarles algunos de estos casos de refuncionalización y abrir un poco un debate. Vamos a ver algunos casos. Este es el de la fábrica Bagley, que empezó a funcionar en esta sede que vemos aquí en 1892, en el barrio de Barracas. En ese momento, fíjense cómo va cambiando toda la dinámica histórica de los barrios, que en ese momento era muy barato, ¿no? Y había grandes lotes. Entonces se establecen allí muchísimas industrias, ¿sí? Que a su vez van creciendo y creciendo, ¿no? Y muchas veces terminan ocupando un montón de manzanas. Es el caso, por ejemplo, de Bagley. Luego, cuando se mudan o cierran estos establecimientos, el contexto barrial ya es muy distinto, ¿no? Y lo que muchas veces sucede es que esto viene de la mano de crisis económicas, entonces los terrenos pierden mucho valor. Al perder estos terrenos mucho valor, los toman los desarrolladores inmobiliarios, que a su vez, ayudados por formadores de opinión, ¿no? Como pueden ser revistas de arquitectura y otros canales, anuncian una obra arquitectónica magnánima. Y es así que se recobra valor en ese lugar y se hacen emprendimientos prácticamente de lujo, ¿no? Viviendas de categoría. Esto pasa con muchos barrios, que es así como van modificando su identidad, ¿no? Y barrios que en un pasado fueron barrios obreros, ahora están ganando valor inmobiliario y se están convirtiendo en barrios de categoría. Es el caso de lo que sucedió en Bagley, por ejemplo, que ha sido refuncionalizada la planta, la fábrica, para la construcción de las viviendas MOCA, ¿no? Que son estas viviendas creativas, como las llaman sus desarrolladores, que están allí desde el año 2008. Esto es en Barracas, en Montes de Oca. Fíjense el cambio de función y el cambio de contexto entre las obreras de Bagley saliendo, ¿no? de la fábrica con el reloj que les marcaba absolutamente todo. Todo el mundo menciona el olor de la fábrica de galletitas, ¿no? El aroma de la fábrica de galletitas, y la conservación parcial de la fachada en lo que es un edificio, como decíamos, de viviendas de categoría que tiene absolutamente un montón de servicios. Algo muy parecido es lo que sucedió con la fábrica Alpargatas, que abre en 1890 esta planta enorme y se va haciendo a su vez cada vez más grande, en un barrio que en ese momento era netamente industrial. Fíjense que la planta de Alpargatas estaba lindera con una planta de gas, ¿no? Netamente industrial. En la década del 90, la fábrica Alpargatas desocupa esta planta y hacia el año 2010 comienza su refuncionalización. En el año 2012, que es el año al que corresponde esta foto de abajo a la izquierda, fue elegida como sede para Casa FOA. Fíjense que ya los ojos de los arquitectos estaban viendo con amor estos emprendimientos, estos establecimientos industriales, ¿no? Para su refuncionalización como emprendimientos inmobiliarios. Y hoy funciona allí Molina Ciudad, otro emprendimiento de viviendas de categoría. Lo mismo en la fábrica Nestlé, que funcionó entre 1930 y 1981, en el límite entre Coglan y Saavedra. Era también una fábrica muy grande, también perdió, por supuesto, parte de su planta, y una vez que fue abandonada, o que fue vendida, porque Nestlé entró en quiebra, bueno, todo un tema. Una vez que fue vendida, se buscó su refuncionalización, también para el establecimiento de tiendas, ya en un momento en el que el barrio había adquirido un valor por metro cuadrado mucho más, muy alto, ¿no? Y en este caso se preservó la chimenea también. En todos los casos que mencioné se preserva la chimenea, por eso lo seleccioné.
El historiador Nocetti, que es quien reconstruye la historia del barrio de Coglan, también menciona el tema de la importancia de las chimeneas para el barrio, ¿no? Y dice, por entonces la chimenea de Nestlé era muy visible desde cualquier lugar del barrio, y por ahí emergían los más variados aromas. Sabíamos cuando estaban fabricando chocolates, caramelos o café soluble. Eran olores muy agradables. Acá está la chimenea hoy, ¿no? No sé si hoy, pero muy recientemente, ya que, como decíamos, desde comienzos del 2010 se refuncionalizó el lugar para viviendas de categoría. Así que tenemos la piscina junto a la chimenea. Bueno, ahí yo quería abrir este debate sobre cómo se conserva y para qué, ¿no? Y me parece que siempre, sobre todo en estos casos, ¿no?, en los que el establecimiento original tiene tanto que ver con la identidad barrial y con la historia del lugar, hay que hacer partícipe a la comunidad, ¿no? Porque lo que termina sucediendo es que los habitantes originarios de todos estos barrios son desplazados por el tema del valor del metro cuadrado, porque tienen que vender, y muchas veces ya no acceden, ¿no?, a este patrimonio, quedan como excluidos del patrimonio. Me parece que en el caso de Europa esto es bien distinto y hay que mirarlo, hay que mirar un poquito hacia afuera en este caso y ver cómo se están haciendo las cosas, por ejemplo, en España, donde la comunidad local es muy consultada a propósito de la conservación de su patrimonio y de cómo quieren que esta conservación se produzca y para qué, ¿no? Me parece que, si bien por un lado es positivo, siempre vemos con ojos positivos la no demolición y la conservación, también hay que abrir un debate sobre la refuncionalización y cómo se integra o no se integra o se excluye directamente a la población local en estos procesos de resignificación histórica. Fíjense la importancia, por ejemplo, de las chimeneas en un barrio como La Boca, ¿no? Y esta imagen de esta aguafuerte de Quinquela también nos da una idea de cuántas se han perdido, ¿no? Es impresionante la cantidad de chimeneas representadas por el ojo de Quinquela en este caso, ¿no? Acá también tenemos otra mirada artística, en este caso desde la fotografía, con Aldo Cesa. Esta foto es aproximadamente de 1966, no estoy muy segura, pero es de este periodo en el que Aldo Cesa se concentra en La Boca, y tenemos de nuevo chimeneas de la usina del arte, de lo que ahora es la usina del arte. Bueno, en este caso de la CHADE, o sea, creo que se le dio una revalorización diferente a lo que estabas mencionando recién con respecto a las viviendas, ¿no? Sí, exacto, por eso lo seleccionaba, porque en este caso, está bueno que si bien también tiene que ver con el ocio y con el arte, ¿no?, es un caso bastante abierto a la comunidad, ¿no?, para el goce de todos. Claro. Digo, tiene que ver con el ocio y con el arte, porque también, como decíamos al principio, es muy difícil que muchas de estas industrias vuelvan a funcionar como industrias, ¿no? O la usina como usina, ¿no? Pero bueno, los que añoramos un desarrollo industrial, siempre desearíamos, ¿no?, que se construyeran más industrias o que se revitalizaran las que están en malas condiciones, pero en muchos casos esto es imposible. Pero sí se puede buscar refuncionalizaciones que tengan más que ver con una integración a la comunidad y con la identidad misma del barrio, ¿no? Me parece que es interesante no perder la identidad del barrio, que si bien se puede ir modificando como toda identidad a lo largo del tiempo, hay procesos más excluyentes, ¿no?, en los que la identidad del barrio cambia sin que a nadie se le consulte, ¿no? Y eso es lo que me parece que habría que evitar. Otros casos. En la Plaza Miserere, que uno va caminando y ya se ven Sí. torres, ¿no? Vamos a hacer un después antes. En lugar de un antes y después, vamos a hacer un después antes. Esta es Plaza Miserere en 1890, fíjense la cantidad de chimeneas, y retrocediendo en el tiempo, acá tenemos Plaza Miserere en 1867, donde vemos una sola que posiblemente sea un horno de ladrillos.
era una zona donde se concentraban los hornos de ladrillos. En pocos años creció, ¿no? Muy pocos años, en muy pocos años. Y acá tenemos el establecimiento de Paso y en este caso las fotos de Paso y Rivadavia, 1877. Todavía parecía casi colonial, ¿no? La cuestión acá. Sí. No hay asfalto, no hay ochava, bueno. Hacia 1845, justamente una chimenea fue la construcción más alta con la que contó la ciudad. Y se trataba de Molino San Francisco, que fíjense dónde estaba, ¿no? Eran vecinos nuestros, estaban ahí, cerquita de Plaza de Mayo, sobre la calle de Esperanza. Allí además habría funcionado la primera máquina a vapor, es decir, que es nuestra cuna de la revolución industrial en Buenos Aires, está en Molino San Francisco. Cómo cambió el paisaje del barrio en este caso es impresionante, sí. Ya no existe más. Está en la orilla del río, en lo que es el Paseo Colón. Y no fue hace tanto, ¿no? Yo cuando se lo cuento a mis alumnos me dicen, ay, eso es un montón, pero bueno, tiene años. Una muy linda foto. Es una muy linda foto de la compañía Primitiva Gas. Ahí se pueden ver las chimeneas de la compañía, que estaba en lo que hoy es la actual Plaza Fuerza Aérea, ¿no? La construcción que se ve abajo, el semicircular, fue el primer hotel de inmigrantes, y ahí cerquita nomás ya estaba la compañía de gas instalada para proveer de gas a la ciudad, ¿no? Los principios de suministros de gas a Buenos Aires. Por supuesto que de varios ángulos de la ciudad los fotógrafos tomaron estas imágenes, y lo que más se destacaba de la compañía eran las chimeneas que vamos a ver en otras fotografías ahora. Ahí podemos ver que están humeando. En el anterior no salía humo. Podemos ver el hotel en primer plano, en lo que era el Puerto San Martín, donde hoy está la estación Mitre, y atrás las chimeneas de la compañía. Están en pleno funcionamiento, ¿no? Están cerquita del río. Y bueno, acá también se puede ver, digamos, el edificio y las chimeneas atrás, ahí firmes. Seguro un día muy lindo para navegar este, ¿eh? Sí, hermoso planchado el río. Planchadito el río y todos ahí disfrutando. Y bueno, acá lo que es Retiro, más de cerca todavía la fotografía, las chimeneas, y lo que es la antigua estación Retiro, de las primeras construcciones, digamos. Bueno, ahí se pueden ver las chimeneas que se mantienen ahí, las dos puntitas parecen gemelas. Tenemos otro caso. Y acá, bueno, acá ya estamos hablando de otro tipo de industria, ¿no? La usina, pero ya. Sí, siempre hablamos de servicios, ¿no? De estas chimeneas vinculadas con los servicios. Bueno, esta es una foto que tomé yo hace poquito tiempo cuando me fui a vacunar. Me vacuné ahí cerca de donde está el antiguo Costadero Naval, y cuando me terminé de vacunar, por supuesto, mi curiosidad fue más fuerte y me fui a inspeccionar la zona de los diques secos atrás del Hotel de Inmigrantes, donde, bueno, encontré curiosidades como esta chimenea que se mantiene en pie, que pertenecía a lo que eran los antiguos talleres de la Armada Argentina, que ahí tenían sus diques secos. Y la chimenea cumplía la función, dice que la chimenea formaba parte de lo que se llamaba la casa de bomba de los diques secos. Bueno, que era un lugar declarado monumento histórico, después pasó a ser de Tandanor, etc. Demolieron casi todo lo que estaba alrededor, pero la chimenea se salvó. Que era la casa de bombas, era el lugar donde estaban las calderas que generaban el vapor con el que se accionaban las bombas que vaciaban los diques. Yo, la verdad que no sabía, pensé que era del Hotel de los Inmigrantes, pero me enteré que no, que es que perteneció a estos talleres, digamos, de la Armada y de los diques secos, ¿no? Ahora vamos a ver la próxima fotografía, el abandono de los diques atrás del Hotel de los Inmigrantes, algunos barcos pesqueros que se ve que quedaron ahí incautados, y hay dos diques secos. Bueno, atrás se puede ver el Irizar, que estaba justo ahí en la Garza del Norte, un día precioso me tocó. Y bueno, entre esas curiosidades, caminando por ahí, estaba la chimenea que aparece solita ahí en el lugar. Se mantiene totalmente en pie, está en muy, muy buen estado de conservación.
un lugar que no está, lamentablemente, está abandonado, y estaría bueno también que se le pueda dar algún tipo de revalorización a ese lugar. Ujú. Acá tenemos una chimenea particular porque es una chimenea dentro de un predio escolar, ¿no? Y en este caso es un caso afortunado de restauración también, eh, con el interés de la escuela misma de revalorizar de seguir valorizando su patrimonio, ¿no? Es una escuela histórica y tiene plena conciencia de ello, y bueno, le han prestado atención a su edificio y también a su chimenea, que había sufrido una pérdida de material, había tenido una grieta de unos 3 metros, una situación bastante también peligrosa, con riesgo de derrumbe, y entonces había tenido que ser parcialmente demolida, ¿no? Eh, pero luego se restauró, en parte con ladrillos originales, que por suerte se conservaron bien, ¿no? Habían sido adheridos con mezcla refractaria y se pudieron recuperar, y en parte con otros ladrillos industriales, también de buena calidad, que fueron utilizados. Fíjense que son 40 metros de chimenea y esta gente la fue a restaurar, ¿no? Subiendo por todo ese andamiaje. Vamos Me a para parece- que suceda. me pareció divertidísimo, ¿no? Ojalá y yo hubiera participado porque me hubiera divertido muchísimo solo con subir. Si no tenés vértigo, ¿no? No pasa nada. No, para nada, para nada. Buenísimo. Solo en auto. Mi Ah, problema es bueno. cuando no domino la situación. Mientras yo vaya caminando, subo a cualquier lado. Em, y miren qué interesante, además, que se reconstruyó históricamente, ¿no? Porque se buscó documentación sobre cómo se veía el capitel de la chimenea y se buscó reconstruirla. Y además se buscó documentación sobre cómo se veía el pararrayos, ¿no? Esta estructura de hierro con la que se culminaba la chimenea. Y lo realizaron los mismos alumnos en los talleres de la escuela, que es la historia del Otto Krause. Los invito, siempre los invito, a conocer ese museo que tuve la suerte de conocer con la gente de Casco Histórico, que me llevaron, me invitaron, y fue realmente maravilloso porque yo no lo conocía. El museo que tienen, en gran parte es de objetos hechos por los mismos alumnos de la escuela a lo largo del tiempo, ¿no? Esta escuela industrial donde se ha producido todo tipo de materiales, y bueno, este es uno de los casos, ¿no? Así que hay mucho orgullo y mucho amor puesto en este edificio y en su museo, que está abierto a la comunidad, lo pueden ir a visitar cuando gusten. Y además lo teníamos acá a vista de pájaro, ¿no, Luqui? Sí, Flavia, una gran obra de. Sí, en la anterior estaba. Ujú. Hay un extracto de la gran obra de Jean-Cyril Dolin sobre Buenos Aires a vista de pájaro. En esa obra magnífica, ahí está representado, digamos, desde el sur de la ciudad hasta el norte, y en toda esa pintura aparecen un montón de chimeneas de las zonas fabriles e industriales de la zona portuaria y la zona de Retiro, donde se pueden observar, por ejemplo, acá la gran usina Dock Sud, que perteneció a la compañía alemana La que Tercer vimos Tránsito. antes en la foto, Exactamente. foto de Ahí 1909. pueden, después, o sea, miren los detalles que puso en la pintura, ¿no? Toda la industria, las chimeneas largando humo, en plena producción. Vamos a ver otra imagen. Hoy lo evaluarían a ver si no era autista. Vieron que ¿Eh? cada vez que alguien dibuja con mucha precisión Sí, y con impresionante. lo dan a conocer como una persona autista. Acá tenemos, bueno, otra de los extractos de la pintura, de otra de las usinas de Cate, pero en la zona de la Boca, ¿no? Bueno, por ahí 3 chimeneas. Así que imagínense esa cantidad de chimeneas que había en Buenos Aires, ¿no? Que ya no están, pero si ven la pintura de Durín, en todos los sectores, digamos, fabriles está plagado de chimeneas. Y miren acá, esto es en la zona de Recoleta hoy, eh, lo que era obras sanitarias, ¿no? El actual Museo de Bellas Artes. También con 3 chimeneas, bueno, la zona de Retiro, etcétera, la cantidad de vías que hay. Y podemos ver, digamos, esta antigua casa de bombas que fue la primera, digamos, que empieza a proveer agua a la ciudad de Buenos Aires.
con sus 3 chimeneas que se pueden ver en esta pintura de Uril. Y con respecto a las usinas, Flavia, quería comentar una anécdota que fue hace poquito en la zona de Berisso, que podríamos hacer una charla sobre la zona de Berisso, de Punta Lara, que es muy interesante. Sí. En Berisso hay íbamos en bici, pasamos un lugar que estaba abandonado, y bueno, mi amigo Matías, que era el que me llevaba por esta zona, le pregunté qué era, y me dice, no, es la usina abandonada de Berisso. Por supuesto, dije, vamos a entrar. Sí. Un patrimonio arquitectónico impresionante, industrial, hermoso, que está abandonado, lamentablemente. Está todavía se puede recuperar, está en condiciones porque no, la estructura se mantiene en pie y es impresionante ver, digamos, los tanques de agua que hay abajo en el subsuelo y que hay al lado de esta usina una chimenea industrial impresionante que, bueno, la curiosidad nos hizo meter hasta adentro y se puede ver la salida, se ve la luz del hueco de la chimenea y está abandonado, lamentablemente. O sea, se podría resurgir, podría hacerse un centro, no sé, de arte o museo, pero está abandonado. Incluso atrás hay locomotoras a vapor, todo. Lamentablemente está en estado de abandono y bueno, no, el municipio sé que no se está haciendo cargo y está ahí deteriorándose el patrimonio industrial. Bueno, y para ir terminando los casos, en realidad estos son varios casos en uno, se pueden agrupar si se considera que son chimeneas para las aguas. Lo redactamos así en una forma medio jocosa, ¿no? Es una chimenea para el agua. Bueno, no, son chimeneas y ventiletas, como decíamos, que tienen que ver con el sistema de agua corriente y cloacas. El primer caso que queremos destacar es la planta elevadora de Puente Chico, actual Wilde, que es esta maravilla de complejo. Fíjense la enormidad y el diseño, ¿no? La arquitectura, el estilo arquitectónico que se convierte como en paradigma de estas obras, y que uno las reconoce como nos pasa con las de la compañía italo-argentina de electricidad, ¿no? Que uno ya las ve y las asocia. Es una cosa muy significativa y muy difundida además. Hay unas, además de esta de la planta elevadora, ¿no? Hay otras plantas y tenemos además todas estas cerca de 80 ventiletas que tienen que ver con el buen funcionamiento de la ventilación el buen funcionamiento y la ventilación de las cloacas máximas, ¿no? Son de estas obras, magnas obras que se desarrollaron en nuestro país como fruto del movimiento higienista que buscaba desembarazarse de todas las epidemias que nos estaban azotando, y la última, la de 1871, fue la que terminó de designar el destino de nuestro sistema de cloacas y agua corriente, ¿no? Con un total de 13.000 muertos. La epidemia de fiebre amarilla dejó bien en claro que era necesario realizar estas obras. Las primeras obras las diseñó Coglan y luego este plan fue suplantado por el de Bateman o acompañado por el de Bateman, puesto en marcha en 1874. Es con este plan de Bateman que se desarrolla la planta elevadora de Wilde, donde el sistema tenía que ver con el saneamiento, ¿no? De los efluentes cloacales y también pluviales. Acá tenemos otro establecimiento que tiene que ver con el agua, que es la planta potabilizadora General San Martín, otro de los ítems patrimoniales arquitectónicos de AISA, en este caso en una foto de 1874, donde tenemos cantidad de chimeneas, ¿no? Vinculadas con el proceso de potabilización del agua. Y acá tenemos una foto actual, o casi actual. La verdad que se trata de estructuras muy bien conservadas, ¿no? Casi todas las de AISA muy bien conservadas y muy estudiadas, y por eso también mencionábamos el caso de Tartarini, lo tomamos para hablar de las chimeneas en esta ocasión, pero ya lo hemos mencionado, por supuesto, cuando tuvimos la visita de
a propósito del Palacio de las Aguas, y que directamente la hizo su directora. Y siempre mencionamos al arquitecto Tartarini como realmente uno de los contribuyentes a nuestro conocimiento sobre la ciudad y su arquitectura y a la preservación, ¿no?, de todas estas estructuras. En este caso estamos viendo el diseño, ¿no?, el proyecto de estas ventiletas cloacales, que como dijimos son cerca de 80, y que se erigieron entre 1880 y 1920, con algunas diferencias a lo largo del tiempo en sus detalles. Y que muchos de ustedes han mencionado en sus barrios, ¿no? De hecho, esta la envió Roberto Sequeira, uno de nuestros visitantes asiduos. Es una foto que me envió cuando recibió la invitación a la charla. Y el caso de la de Barracas que pusimos al principio también tiene que ver con estas ventiletas de cloaca. Nano. Antes de pasar a la bibliografía recomendada y mencionar a todos los que tenemos que mencionar, y llevarlos a que lean y que vean videos y esas cosas y que blogueen, queremos invitarlos también a descubrir el canto del casco histórico. Ustedes son visitantes muy, muy atentos, en general están siempre viendo estos detalles de todo lo que el casco histórico tiene para ofrecernos. Los invitamos a verlo desde Casa Lepage. Y para que sigan formándose en su curiosidad y en su extenso conocimiento, y además para hacer un reconocimiento nosotros de las cosas que estuvimos leyendo para armar esta visita, queremos, como siempre, mencionar algunas lecturas recomendadas. En particular, para empezar, como les decía, uno de los libros de Jorge Tartarini, sobre el patrimonio industrial y otras cuestiones. Este lo encuentran en el link, o sea que si lo googlean lo van a encontrar, es gratis, lo pueden leer muy fácilmente, porque lo tienen en una linda presentación para leerlo, y está hermosamente ilustrado, tiene un montón de fotos, es un muy buen texto. Después hay otro texto también de Aiza sobre el establecimiento Wilde, que también lo pueden encontrar en DocPlayer, es decir, que lo pueden leer online tranquilamente y gratuitamente. Después los quiero invitar también a leer este artículo que tiene que ver con esta discusión sobre para qué conservar y cómo las chimeneas y los establecimientos industriales. Es una mirada crítica sobre muchos de estos desarrolladores inmobiliarios que no han sabido integrar sus obras a la identidad de cada uno de los barrios, y que lo encuentran también online. Es esta ponencia de Marta Lupano, Purriños, Falabella. También, a propósito de la restauración de la chimenea de Otto Krause, tiene el informe correspondiente a la restauración de la chimenea en esta publicación, a cargo de los arquitectos que la desarrollaron, Rinaldi, Sepliarsky y Virgini. También los invitamos a chusmear, a leer el blog Moderna Buenos Aires, donde se ven muchos de estos desarrollos inmobiliarios bien descritos en cuanto a la historia de cada uno de los establecimientos, y en ellos nos basamos para hablar de la historia de Canale, Bagley y demás. Y los invito a leer también mi artículo, en este caso es un poco de autobombo, sobre las ruinas del Ingenio San Juan en Misiones. Son varios artículos, pero este lo encuentran más fácilmente. Directamente googleando Ingenio San Juan y mi nombre lo pueden encontrar. Bueno, ahora sí, como siempre, nada más que agradecerles a ustedes, los presentes, y a Casa Lepage, como siempre, por darnos la oportunidad de hablar de estas cosas que tanto amamos. Y dejarles nuestras redes para que sigamos en contacto. Y queríamos comentarles que la semana que viene vamos a estar haciendo una visita rara, distinta. Voy a tratar de conectarme, espero poder hacerlo, y si no, igual voy a dejar todo listo para que Lucas me represente también a mí y no dejarlo tan solito, porque vamos a estar desde Ushuaia. Así que vamos a estar hablando
de Ushuaia y Tierra del Fuego, como siempre, Fíjense. distintas ópticas y desde distintos puntos. Voy a estar muerta de frío, y bueno, y Llevamos calor de acá. poder conectarme. Si no, de todos modos, voy a mandar videos y fotos para que podamos compartir una visita sobre Ushuaia el jueves que viene. Bueno, buenísimo, veremos cómo sale eso. Buen fin de semana y nos vemos. Gracias, Este Patri, jueves. gracias por todo. Chau, chau.